Buenas tardes. Estamos en el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Estamos con Joel Sarman y venimos estudiando Éxodo, capítulo a capítulo. Listo, hermano, adelante. Ok. Entonces, lo que han de hacer los israelitas es recordar siempre este día, y lo vemos en el versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cuál es la regla de esta fiesta entonces? ¿Cómo se ha de celebrar? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces vemos que es una celebración de una semana. El día 10 apartan los corderos. El día 14 matan los corderos y comienza la celebración y comen pan sin levadura. El día 21 es el último día sin levadura de la fiesta. Entonces, ese es el del 14 al 21, es la semana. ¿Qué representa la levadura? Hay quienes dicen que representa el pecado, y eso no está mal. Por ahí es el tema, de eso se trata. Y si pensamos nada más que representa el pecado, no hay problema, está bien. Pero yo creo que se puede decir un poco más, quizás enfocarlo en forma más clara. A mí me parece que la levadura es un símbolo de todo lo que, de la influencia de Egipto, o de lo que representa Egipto, que es el mundo, que es la vida pecaminosa, que es la vida sin el Dios verdadero, es la vida en hostilidad a Dios y a su pueblo, ¿sí? Egipto existe en ese sentido como un símbolo. Pensémoslo así, ¿cómo obtenían ellos levadura? ¿Iban a la tienda y la compraban en un sobre? ¿Iban al almacén y la encontraban en un tarrito de 5,000 pesos? No, así no conseguían la levadura. Ellos no violaban la cuarentena, la pedían por celular. No, tampoco. Lo que hacían era tomaban masa ya fermentada o leudada y guardaban un trozo, un pedazo de esa masa leudada. A ese pedacito le agregaban la masa, lo agregaban a la masa nueva, y así la dejaban fermentar o leudar. Lo que están haciendo aquí es preparar pan nuevo sin contacto con una masa de antes, de una masa vieja, una masa del día pasado. Es cortar con la influencia de Egipto, es acabar con los procesos fermentadores de Egipto, por decirlo así, que cambian todo, que penetran y entran en toda la masa. Tienen pan nuevo, pan que no lleva lo de la vida que están dejando, lo del aire de Egipto, por decirlo así, pan sin levadura de la opresión, pan duro, eso sí, pero pan de la libertad. Dejan las lujurias, los placeres, lo que ablanda y suaviza el plan en Egipto. Dejan la idolatría y el poder de Egipto, las estructuras de cómo se hacen las cosas en Egipto. Lo dejan por seguir al Señor, lo dejan para servir al Señor. Y es emblema del cuerpo del Señor Jesucristo, inocente de la levadura de Egipto,
sus pecados. El Señor Jesucristo es inocente de los pecados del mundo, de nuestras formas de vivir que consienten al deseo pecaminoso, que se establecen en deseo pecaminoso, en orgullo y soberbia, y todo eso. Y por todas sus generaciones se acuerdan que han dejado la vida en Egipto haciendo eso, comiendo pan sin levadura. Lo hicieron todo nuevo porque han hecho un nuevo comienzo cuando Dios los rescató. Seguimos con el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Cuando en las Escrituras hemos visto semejante obediencia? Casi nunca. En la larga y desgraciada historia del pueblo de Dios hacen así. Dios les dice todas estas cosas: aparten corderos, mátenlos, unten las puertas, úntenlos usando hisopo, hagan pan sin levadura, coman de pie, empaquen todo, que a la medianoche salimos, y ellos, listo, lo hacemos. Adoran, les parece bien, hacen puntualmente. ¿A qué se debe? Yo creo que en este momento al tremendo impacto de las plagas. Dios va a matar ahora a todo primogénito de Egipto. Ellos han visto la calamidad hasta este momento. Y nadie está diciendo: no, yo no creo que vaya a suceder. Nadie dice: yo me quedo atrás. Nadie dice: es que ya me amañé aquí en Egipto, ¿cómo me voy a ir? Nada de eso. Lo cumplen puntualmente. Están muy serios con lo que está haciendo Dios, por lo que Dios ha hecho a través de las plagas. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Solamente un comentario. La levadura tipifica lo inflado, como la levadura de los fariseos y saduceos, orgullo y presunción. Sí, también interesante con la levadura de los fariseos es que no ablanda, sino que endurece el corazón, que me parece una forma pues interesante, como casi chistosa del que el Señor Jesucristo usa la figura de la levadura cuando habla de los fariseos que tienen endurecido su corazón, y es por su levadura que en vez de ablandar, los endurece. Carlos pregunta, etimológicamente, ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Y por qué la palabra Pascua? Es una buena pregunta. No sé si tengo la respuesta porque no la manejo bien en español. En inglés decimos Passover, y eso quiere decir que pasar encima, pasar sobre. Y habla del evento, o sea, el ángel vino y pasó sobre la casa, no entró, pasó a la otra casa, y se explica en inglés. Creo que lo están tomando del latín, y creo que lo están tomando, el latín lo está tomando del hebreo para lo que dicen en español, según vi algo en algún lugar, pero la verdad es que estoy
tratando de recordar y me voy a meter a especular. Si sigo hablando, entonces mejor digo, no estoy seguro. Listo, hermano, adelante. Ok, bueno, cae la más terrible de todas las plagas. 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendíceme también a mí. Difícil de creer que esas últimas palabras le salieron a Faraón en ese momento. De pronto él mandó un mensajero y eso fue lo que le agregó el mensajero como por cortesía y temor, quién sabe. Pero tanta obediencia. El pueblo de Israel obedece, Faraón al fin obedece, todo mundo obedeciendo a Dios. Lo que hay que lamentar es que somos los seres humanos tan lentos para obedecer que tiene que venir semejante plaga para que lo hagamos todos bien cumpliditos. Dios nos puede sacar la obediencia a la fuerza. Él sí tiene el poder. Pero una lección es que debemos obedecer de una vez, de buena voluntad y completamente. Lo que Dios quiere que hagamos es lo que debemos querer. Imaginen también ese momento. Se murió este fulano por aquí, se murió este otro por acá, y todos eran primogénitos, sea del más humilde, sea del más alto, sea de una situación de engaño. Quizás alguien tuvo un hijo y se lo escondió de su pareja, y luego este que creían que era el primogénito no se murió. Resulta que no era el primogénito, porque Dios acertó cuando mató a todo primogénito. Y lo terrible, o sea, se dieron cuenta la gente que sabía esto y esto, de estas situaciones, de dónde nació este o aquella. Este era el primogénito. Lo terrible de esta plaga es que busca y halla su objeto con una certeza que nadie que no sea Dios podría tener. Ha caído plagas que no afectan a Israel. Estas han caído antes, pero ahora, o sea, no se incluyen. Les caen solo moscas a Egipto y todo eso, y todas las separaciones. Pero esta busca a gente específica en Egipto. Busca al primogénito. Y eso implica que hay una gente en todo lo que está ocurriendo, una inteligencia que determina el mal particularmente contra ciertas personas. Alguien entra a las casas de Egipto buscando matar a ciertas personas y las halla y las mata. Y eso es muy, ¿cómo se dice? Siniestro. Llama la atención y no en forma grata. Cuando cae una calamidad es terrible. Cuando te buscan para ponerte una calamidad, cuando la calamidad es calculada y agresivamente movida en contra de alguien, es donde entra el terror. Y eso es lo que está haciendo Dios. Los egipcios, con todos sus raros dioses, sus dioses con cabezas de perros y de aves, el dios de la muerte y todas las cosas feas que acompañan el paganismo, enfrentan la verdad de Dios, que tiene un mensajero, un ángel de la muerte, y lo manda a que use su inteligencia para matar a los que Dios quiera matar exacta y detalladamente. Y así Dios hace que los echen fuera de Egipto por fin. 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos.
Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Tanto se espantaron los egipcios que dijeron, no podemos que se vuelva el asunto aún peor. Y a todo Egipto clama que se vayan. Están aterrorizados. Nadie dice, vamos a consultar con el faraón. No, saquen a esa gente ya. Y salieron sin poder leudar la masa, sin que la masa cogiera levadura del aire, con su pan sin levadura. Salieron cargados de pan para el camino y cargados de lo único que le quedaba ya a Egipto, su riqueza, sus vestidos, su oro, su plata. Quizás como forma de disculpa con el Dios temible de Israel, los egipcios dijeron, llévense estas cositas, llévense estas joyas, llévense estas telas. Y sin duda porque Moisés les había puesto la idea de pedir que les dieran cosas, al salir lo hicieron y se los dieron. Y ahora viene la noticia del propio Éxodo, descrito a continuación en el 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda la clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Algunos calculan que fueron total 2 millones de personas. Hubo también esta multitud mixta de otras partes, de otros pueblos, y quizás egipcios, sin duda incluso, que dijeron, vámonos con ustedes. Quizás egipcios que le hicieron caso a Dios cuando dijo que venía el granizo y guardaron sus ganados. Quizás egipcios que les dijeron a los israelitas, ustedes qué están haciendo untando así sangre en las puertas, y se metieron quizás con ellos, porque claro, ¿qué les queda en Egipto? ¿Y quién en este momento no se pone al lado de Dios? Bueno, quedaron muchos, pero vemos que hay gente que se fueron, una multitud mixta, una multitud que se fueron con los israelitas. Sigue con más formalidades la narrativa del gran evento en el 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacados en ello de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Da el tiempo que duraron ahí. Dice que se cumplió todo hasta el mismo día. Llama al desordenado pueblo de esclavos las huestes de Jehová. Porque lo van a hacer, porque sí van a coger orden, van a estar organizados para marchar y para luchar, y eso lo vamos a ver al fin del libro de Éxodo. Solo que aún les falta para hacer eso. Yo no creo que salen como huestes, pero les llama huestes, porque eso es lo que va a hacer Dios, lo que va a lograr con ellos. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieses circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Aquí intercala en la narrativa la ley de la celebración otra vez. No tiene uno que nacer israelita para participar. Salió con ellas esa multitud de otras personas. Lo que sí tiene que hacer es entrar en el pacto, ser circuncidado.
No importa su nacionalidad. Eso es lo que dice. No es la misma ley para el extranjero o el que sea israelita. Es la misma ley. Con tal de que se una al pacto con Abraham, con tal de que sea parte del pueblo escogido, afirmando las promesas que Dios hizo con Abraham, cumpliendo con las condiciones de ese pacto, la circuncisión, puede participar. Puede participar en el memorial y en el rescate. Y es igual con la Santa Cena, que representa, esto lo representa, esto es físico y externo. La Santa Cena representa algo espiritual e interno cuando nos unimos al nuevo pacto. No tienes que ser de Israel, tienes que creer en el Salvador, unirte por fe al pacto que Él ofrece, ser regenerado, circunciso en el corazón, y puedes llegar a la mesa. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, firmando, repitiendo que Dios hicieron lo que Dios mandó y que Dios hizo esto. ¿Por qué es importante? Porque su significado es más profundo que el mismo momento. Que hicieron como Dios le dijo, es porque Dios les dijo algo que tenía un significado más profundo, porque es emblema de la salvación que realmente nos saca del pecado y no solamente de un país que representa la pecaminosidad y su opresión. Bueno, hemos llegado al fin del 12. ¿Habrán algunas preguntas? La salida de Egipto, entonces, es claramente la tipificación de nuestra salida de nuestra antigua vida espiritual. Sí, es nuestra salida del yugo del pecado y de servir un mal amo para ser servidores de un buen amo y andar en pos de él. Joel mencionó la Santa Cena. ¿Para participar en ella es necesario ser bautizado? Sí, yo diría que sí. O sea, si eres un creyente, necesitas tomar ese paso porque Cristo lo mandó. Entonces bautizamos a los que dan una profesión de fe porque así son incluidos en la membresía de su iglesia, ¿verdad? No entran a ser miembros si no son bautizados. Y la Santa Cena es una celebración que hace la congregación local, que es para su membresía y es parte de la disciplina de la iglesia local. Eso no quiere decir que si uno es de otra congregación no puede participar en la de otra iglesia que tiene buenas creencias, y una iglesia evangélica buena puede participar, pero la idea es que estamos participando en algo en lo que estamos juntos, mutuamente participando, o sea, es parte de la disciplina, y entonces por eso se bautiza, es miembro y participa de la Santa Cena. Si me logro explicar. Sí, es claro. La Santa Cena es un medio de gracia del Señor, que el Señor ha dado, y pues digamos que en un sentido participar en ella es una evidencia, es para un creyente, y el creyente pues se bautiza. Esa es, sí. No hay por qué no hacerlo. Sí, un creyente obediente. Un creyente obediente, exacto. Un creyente en condiciones normales pues se bautiza y participa en la Santa Cena. Estamos en un tiempo donde la Santa Cena a veces se toma muy a la ligera, entonces como un juego. Hay personas que toman la Santa Cena, no sé, familiar, entonces ponen a todos los niños, a todo el que esté en esa casa, aún personas que no son creyentes, o algunos en iglesias donde no hay, sí, cualquiera puede tomar la Santa Cena. Entonces como que no es claro
que es para convertidos. Mm, Entonces genera cierta oscuridad en eso y se toma la Santa Cena, se vuelve como algo muy común. En el versículo 51 dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿A qué se refiere la palabra sus ejércitos? Preguntan. sí, ellos van a ser consagrados para el uso de Dios y en ese sentido van a formar un santo ejército. Al fin del libro de Éxodo los vamos a ver formados en sus tribus alrededor del tabernáculo y van a tener instrucciones de cómo hacer guerra santa, luchar por Jehová. O sea, ellos no se van a Canaán a desplazar a los cananeos por así nomás y ahí vivir y estar. Dios los manda a la tierra prometida porque son su pueblo. Entonces entran como las huestes que Dios manda para sacar a los abominables y pecadores cananeos y establecer ahí un lugar donde se adora a Dios y es luz para todo el mundo debido. Entonces tienen varias cosas para hacer y una de ellas es luchar. Para luchar tienen que ser formados como una hueste, como huestes. Entonces salen en sus compañías militares, en sus ejércitos. Lo que está sucediendo ahí es que pues ellos seguramente no salieron súper bien organizados en términos militares, pero lo van a aprender. Y Dios está como hablando en forma de promesa, quizás podríamos decir. César dice: a la luz de ese pasaje, ¿qué significa que Cristo es nuestra Pascua? Que Cristo es el Cordero que realmente sustituye, que sustituye por los suyos para obtenerles escape de la más terrible plaga de todas, el juicio final, para que en ese juicio, cuando Dios acabe con todos los que están en contra de Él, nosotros estemos a salvo, porque Cristo es nuestra Pascua. Álvaro pregunta, versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Las gentes que salieron con ellos, ¿cómo se pueden catalogar? ¿Parte de quién? ¿Son del pueblo de Dios? Pues son del pueblo de Dios no en el sentido de que nazcan judíos o israelitas, pero son del pueblo de Dios en el sentido de que dicen, no, es que nosotros para qué nos quedamos con los dioses de Egipto y en esta tierra fregada, vámonos mejor con ellos, que ellos tienen un poderoso Dios, obviamente, vamos a ver qué sucede. Nos unimos a esto. ¿Quién sabe qué entiende la gente? ¿Quién sabe qué entienden aún los israelitas de toda la parte espiritual? Pero ahí están algunos que obviamente son convencidos. Egipto es un poder mundial, obviamente le llegan de otros lados, de otras partes de África, de Canaán, de quién sabe, otros lugares del mar Mediterráneo. Llegan quienes pues no son nativos o no son originales o no son de la etnicidad egipcia, de la que sea en ese momento, y ellos son los que tampoco son israelitas, pero se unen con ellos y salen con el pueblo de Dios. Sandra hace un comentario: por Cristo es que no tenemos que seguir practicando los rituales por generaciones. Sí, porque eso era para recordar hasta que tuviésemos la realidad. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Gracias, Joel. De nada, y gracias por la oportunidad, gracias por las preguntas y por la buena atención de la gente. Que el Señor los bendiga.